Este es el podcast de Microjuris. Bienvenidos a la hora laboral. Tema de hoy. Buscan detener el aumento al salario mínimo. ¿Cuáles son las implicaciones de este recurso legal? Saludos. Hoy conversamos con la licenciada Yarlín Jiménez y el licenciado Jaime Sanabria. Saludos. Saludos. Bueno, asociaciones del sector privado presentaron recientemente un recurso legal ante el Tribunal de Primera Instancia con el propósito de detener el aumento al salario mínimo que entró en vigor el 1 de julio. Jaime, tú eres abogado de récord de este caso. ¿Qué busca el recurso legal y cuáles son los argumentos? Bueno, empecemos con tu pregunta. El propósito del recurso no es detener el aumento, es que el tribunal declare que nunca ha habido aumento. Nosotros estamos planteando en el recurso que ese aumento que estaba contemplado en la ley de salario mínimo nunca entró en vigor. En esencia, la ley de salario mínimo establece todo un procedimiento mediante el cual un ente, que esa misma ley creo que se conoce como la Comisión Evaluadora de Salario Mínimo, tenía que cumplir con ese procedimiento, con lo diseñado en el mismo. Y nuestra postura principal es que eso nunca sucedió. Porque para poder cumplir con lo que la ley le requería a la comisión, se necesitaba tener el voto de 5 de los 7 miembros que esa comisión en teoría debe tener. Como tú sabes, Amberly, la comisión actualmente solamente tiene 5 miembros nombrados. Pues con respecto a esos 5 miembros, la ley claramente, sin ningún margen a duda, dice que cualquier acto administrativo de la comisión tiene que contar con el voto únicamente de estos. Cuando dice de estos, se refiere a los 5 miembros. En ese sentido, nosotros estamos planteando que la comisión evaluadora en ningún momento ha hecho algún acto administrativo consistente con la ley del salario mínimo, pues se requieren 5 votos afirmativos, que es lo que dice la ley. Hay quien por ahí está diciendo, en mi opinión, disparando balas, sin ningún fundamento, de una manera superficial, sin profundizar, sin leer el historial de la ley, que los aumentos dizque eran automáticos, porque hay un lenguaje en la ley que dice que a menos que la comisión evaluadora emita un decreto, el salario mínimo va a llegar a 10.50, pero las personas que están afirmando eso no han leído la ley, primero que todo, no la están interpretando, segundo, y tercero, no conocen el diario de sesiones ni la historia legislativa de la ley, donde expresamente los legisladores dijeron que ese aumento no era automático y dijeron que la comisión evaluadora tenía que dar unos pasos afirmativos para evaluar ese aumento que se estipuló y se estableció. En ese sentido, nuestra postura es, o lo que le pedimos al tribunal es, tribunal, manda a la comisión evaluadora a hacer su trabajo, porque al día de hoy no lo ha hecho. El aumento nulo ab initio. Es nulo ab initio, lo que significa, al igual que la reforma laboral, estamos en la misma tipo de controversia de reforma laboral, donde en el pasado también dijimos que tampoco entró a la vida, que era nula, que no había ninguna obligación. Aquí, ningún patrono en Puerto Rico, es la postura de la parte demandante, ningún patrono en Puerto Rico tiene que pagar los 10.50 por hora. Yarlín, ¿cuáles son tus comentarios sobre este recurso legal? Bueno, primero que todo, ¿verdad? Tengo que diferir del compañero con el mayor de los respetos, ciertamente, ¿verdad? Para algo, somos abogados y siempre nos encargamos de viabilizar o de discutir puntos de vista separados. Esta servidora se leyó la ley. Entiendo que la ley sí es clara en términos de que se da el aumento de 10.50 a menos, ¿verdad?, que haya un decreto mandatorio. Y en este caso particular no hubo el decreto mandatorio. Uno va al historial legislativo cuando hay ambigüedad sobre la ley. Y en este caso, ¿verdad?, desde mi punto de vista no hay ambigüedad sobre la misma. Y ciertamente, ¿verdad?, ante lo expresado por el compañero, nos preguntamos entonces si estas partes demandantes son las que tienen la legitimación activa para entablar ese reclamo, ¿verdad? En términos generales, si se está hablando de que se está impugnando que el comité evaluador no hizo el procedimiento previo a la elección o a la votación de un decreto mandatorio, pues en ese comité evaluador había un representante del patrono. Entiendo que el comité evaluador hizo su reglamento de cómo iban a regir las votaciones. Se solicitó en el proceso también que los patronos y empleados que pudieran verse afectados o beneficiados discutieran y presentaran sus posiciones al respecto.
según información, ¿verdad?, que tengo, ninguno de estos entes demandantes en ese proceso que el comité evaluador llevó a cabo previo a la votación para determinar si se sostenía o no el aumento de 10.50 establecido por la ley, manifestaron posición alguna al respecto. ¿Cuál es el daño reparable inmediato cuando tienes un año, verdad?, para prepararse, porque la ley disponía que iba a ser efectivo el 1 de julio del 2024. O sea, son asuntos que en su momento el tribunal va a tener, ¿verdad?, que auscultar, que las partes no forman parte, ¿verdad?, del caso. Así que, ¿verdad?, simplemente son cuestionamientos que desde el exterior puedo plantearle, ¿verdad?, tal vez a las distintas argumentaciones que se podrían estar ventilando en la vista que hay en la semana que viene. Así que en ese sentido, ¿verdad?, creo que hay unos cuestionamientos que habría que la parte demandante contestar, pero desde mi opinión y mi perspectiva, el aumento de 10.50 es un aumento válido, es un aumento que se hace conforme las disposiciones de la ley y que además de eso, ¿verdad?, representa justicia salarial para los empleados, que sabemos que cuando hay inflación, un país donde los precios siguen aumentando, es necesario para la clase trabajadora. Y quienes tienen la posición que los patronos no deben comenzar a pagar este aumento, te pregunto entonces, ¿existen penalidades si los patronos no lo pagan? Bueno, la ley dispone de unas penalidades que van desde $500 de multa hasta $3,000, $5,000 de multa. Si hay reincidencia del patrono, pues esa cantidad de multa aumenta y ciertamente le da el derecho a una acción civil a los trabajadores, ¿verdad?, y las trabajadoras que no se les haya honrado ese salario mínimo, de hacer un reclamo civil donde además de que le tengan que pagar la diferencia de salario que no le han pagado, pues hay una penalidad, ¿verdad?, de una cantidad igual a la cantidad adeudada más lo que representa los gastos, costas y honorarios de abogado. Con relación a la ley, ¿debe servir como reflexión esta controversia sobre cómo los legisladores están creando legislación que evidentemente pues traerá litigios mayores? Definitivamente, el presidente de la Comisión Evaluadora es el secretario del Trabajo. Y él, en una entrevista de Microjuris, dijo claramente, a diferencia de lo que está diciendo Yarlene, que la ley era ambigua, que se prestaba para interpretación. Él mismo lo admitió. Admisión de parte, relevo de prueba. Yo sé que como Yarlene, muchos otros abogados la ven clara, pero el propio presidente de la comisión y uno de los miembros también, y Yair Ríos, los dos dijeron que la ley era ambigua. Cuando tú estás haciendo una ley y le estás delegando un poder a una agencia, como lo es la Comisión Evaluadora, que es una agencia de gobierno, tú tienes que ser específico, tienes que ser claro. Si tú no, el mandato que tú le das a esa agencia tiene que estar tailor-made. En este caso, no lo está. En ese sentido, cuando la legislatura está transfiriéndole funciones a una agencia de la manera que lo hizo con la ley de salario mínimo, la legislatura está legislando erróneamente, está incurriendo en issues de separación de poderes, sobre todo en un tema como este, que es el tema del salario mínimo, que tiene una importancia tan grande a nivel de todo Puerto Rico. No sé si recuerdas, Amber Lee, pero se han presentado recientemente muchas controversias a nivel federal, como el reglamento de OCHA, cuando trató de expandir la autoridad OCHA y requerir una vacunación compulsoria a todo el mundo, incluso fuera de los lugares de trabajo. Esa acción fue impugnada en los tribunales y los tribunales resolvieron bajo una doctrina que se llama la doctrina de cuestión mayor. Esa doctrina nunca se incorporó en Puerto Rico, nunca se resuelto en Puerto Rico, pero lo que dice en esencia es que cuando tú eres el Congreso, cuando tú eres la legislatura de un país, tú tienes que decir específicamente qué es lo que esa agencia del Ejecutivo va a hacer. Si tú no lo haces en un asunto de importancia, corresponde a la legislatura de nuevo o al Congreso tener que detallar o resolver, enmendar la ley. En ese sentido, nosotros lo que estamos pidiéndole al tribunal, o lo que le vamos a pedir al tribunal, es que declare la inconstitucionalidad de esa sección de la ley de salario mínimo, que declare que ese salario mínimo nunca entró en vigor, que declare que la comisión evaluadora no ha hecho su trabajo, y como es un recurso mandamos, no hay que demostrar daño irreparable alguno. Ya nosotros le dijimos cuál era el deber ministerial de la agencia y le estamos pidiendo entonces al tribunal que le diga a esa agencia cuál es su deber ministerial en cuanto a la legitimación activa de la parte demandante.
Cada una de esas entidades, organizaciones, todos son patronos, todos tienen empleados, todos tienen que pagar 10.50, así que aquí no estamos entrando en issues de standing de asociación ni nada por el estilo, son patronos que tienen que también sufrir el aumento del salario mínimo que se está diciendo por ahí, y a mi juicio erróneamente, que entró en vigor. Interesante que hoy, ¿verdad?, 2 de los miembros del comité evaluador están expresando que la ley es ambigua, los 2 miembros que votaron en contra del salario mínimo o del ajuste del secretario del Departamento del Trabajo y el representante del patrono. Sin embargo, en el proceso donde tal vez debieron de haberlo planteado, que es en el proceso donde se estaba llevando a cabo tal vez esa evaluación, realizando esos informes, recibiendo esas opiniones del sector tanto de los patronos como de los empleados, pudieron haber planteado esas controversias para en su momento, ¿verdad?, poderlas aclarar. Ahora, los hot topics de la semana. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos anuló recientemente la doctrina Chevron, un precedente de 40 años que aborda la deferencia que debe otorgarse a las acciones de las agencias administrativas. Jaime, explícanos qué es la doctrina Chevron. Bueno, en un pasado se le daba los tribunales solían darle mucha deferencia a las agencias de gobierno, al Ejecutivo, sobre todo cuando bajo sus leyes orgánicas, o sea, las leyes orgánicas son las leyes que crean las agencias, no habían ciertas cosas expresamente dichas y por su expertise se les daba el espacio para que ellas mediante reglamento lo reglamentaran, lo interpretaran, etc. Recientemente, el caso del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que se dice revoca la doctrina Chevron y lo que hace es recoger vela, lo que hace es precisamente decir que si va a haber alguna delegación de poder a la agencia administrativa, como parte de cosas que no se han dicho en la ley, si hubiesen cosas que no se han dicho en la ley, pues que ya la agencia no tiene necesariamente ese leeway, esa amplitud para interpretar cosas, y se dice incluso que lo que se le delega tiene que estar expresamente dicho y no debe tener tanto margen para interpretación. Y eso lo que trastoca y lo que tumba realmente es toda una cadena de interpretaciones que han hecho las distintas agencias administrativas con respecto a ciertos temas. Aquí en Puerto Rico, por ejemplo, está el Departamento del Trabajo, que bajo distintas leyes pues ha hecho unos reglamentos, unas guías como la guía de la Ley 80 o como reglamentos que interpretan ciertos temas como el discrimen. Y entonces pues los tribunales solían darle cierta deferencia a esas guías que el departamento prepara, incluso las citan, ¿verdad?, como algo persuasivo, y a veces se les da un expertise o una deferencia porque entienden que esa área de derecho cae dentro de su peritaje. Bajo Chevron lo que se está diciendo es, a menos que la ley no te haya dicho que hagas eso, o si eso no está cubierto en la ley, ya no vas a tener, o sea, no te voy a dar tanta deferencia, yo me puedo meter con ello. Claro. Y Yailin, ¿existirán implicaciones a nivel laboral tras esta decisión? A nivel laboral, por lo menos en lo que tiene que ver en Puerto Rico, sabemos que está la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme que regula todo lo que tiene que ver con la interpretación, reglamentación y determinaciones que pueden hacer las agencias administrativas, ¿verdad?, sobre un nicho particular que esté dentro del marco de su jurisdicción. La misma ley establece cuál es ese procedimiento de revisión y el alcance que tiene el tribunal para entrar en las determinaciones que haga la agencia administrativa. Y en ese sentido, ¿verdad?, tanto la ley como el tribunal ha establecido, mira, aquí mantenemos una deferencia, una doctrina de abstención judicial o deferencia al foro administrativo siempre y cuando esa determinación haya considerado toda la evidencia sustancial que haya, ¿verdad?, obrado o cursado durante el procedimiento administrativo. Y en lo que tiene que ver con interpretaciones de derecho o adjudicaciones de derecho, el tribunal siempre ha tenido la facultad en Puerto Rico de entrar sobre esas determinaciones y diferir, ¿verdad?, de la determinación del foro administrativo siempre y cuando sea razonable. Así que esta doctrina no necesariamente cambia los casos a nivel estatal, ciertamente es algo que sí se puede traer como planteamiento persuasivo para propósitos de decirle al tribunal, mira, tal vez esa doctrina de abstención judicial ahora es un poquito más flexible, pudieras entrar un poquito más para interpretar o cuestionar la determinación, pero nunca para cambiar, ¿verdad?, lo que es tu criterio por el simple hecho de que entienda que yo no hubiese concluido de la manera en que concluyó el foro administrativo. Ahora, el consejo legal de la semana. Bueno, pues entonces les vamos a pedir el consejo de la semana. Jaime, para los patronos, el consejo. Sé que algunos patronos se están preguntando si deben pagar los 10.50. Como he dicho en el pasado, esto es un análisis de riesgo.
Nuestra interpretación es que la ley es nula y que no surte efecto jurídico alguno ni tiene por qué actuar conforme a ella, así que aquel que se quiera arriesgar puede arriesgarse a lo que resuelva y esperar a lo que resuelva el tribunal. Aquellos que quieran adoptar un enfoque más conservador, pues, y tienen la preocupación de que el Departamento del Trabajo pueda monitorearlos e imponerle penalidades, pues también está bien que lo hagan, etcétera, pero hay argumentos buenos para ambos lados. Ok, y Yarlene, el consejo de la semana. Pues ciertamente a los empleados que estén atentos al resultado de lo que en su momento pueda determinar el tribunal al respecto con la demanda o el mandamos instado en contra de la aplicación del salario mínimo. Nuestra posición es que sí es efectiva a partir del 1 de julio. Así que un poco siéntanse también con su patrono para que les manifiesten sus preocupaciones y en la medida que muchos de los patronos probablemente ya adelantándose a que venía el salario mínimo el 1 de julio, ya lo incluyeron tal vez dentro de su presupuesto, dentro de su organización operacional, así que si ya está incluido, pues ¿por qué no mantenerlo? Pues muchas gracias entonces, Yarlene y Jaime, y a quienes nos sintonizan también, muchas gracias y hasta la próxima.